Hablo con mis partes íntimas. ¿Es como terapia? Revélanos el secreto, por favor. Rento bolsas de marca para sentirme rica. ¿Tú tienes alguna amiga así? Que yo sepa, ¿no? Yo sí conozco varias, pero no lo voy a decir aquí. Terry, por favor, revélame el secreto. Todos los viernes contrato a un hombre para que me baile. ¿Todos los viernes? ¿Cuánto dinero te gastas en todos los viernes contratar a alguien para que te baile? ¿Cuánto le pagará? Sí, eso es verdad. Primero hay que ver cuánto le pagará. Muy bien. Daniel, revélame tu secreto. Hablo con mis partes íntimas. ¿Es como terapia? ¿Tú ves que, o sea, Quiero pensar. tú lo ves como terapia? No Así sé. que diga, hola, cosita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hoy ando contenta, muy bien. Pues no sé. Estoy tratando de excusarlas. Pues está interesante, ¿eh? Ahora sí, te recuerdo que de los 3 secretos tú no sabes a quién pertenece. Ok. Pero con uno no vas a poder lidiar, me vas a tener que decir con cuál de los 3 y automáticamente la dueña de ese secreto quedará eliminada. Rento la bolsa de marca para sentirme rica. Ok. Tengo mis O sea, con motivos. que le bailen está bien, con que hable con sus partes íntimas está bien. Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, eso tiene que ver con un tema de personalidad y de seguridad. Eso es verdad. Entonces, si tienes la seguridad muy bien plantada, pues no necesitas. No necesitas La gente una tiene marca. que querer como eres. Ok. Ese es un buen consejo y me gusta cómo ves las cosas. Rento bolsas de marca para sentirme rica es con el secreto que no puede lidiar. Por lo tanto, la pretendienta que ocupe este secreto automáticamente quedará eliminada. ¿Quieres ver? Sí. Mis niñas, ahora sí, pasen a su secreto. ¿Me cuentas tu secreto? Sí, tiene un motivo. La ver. verdad no es que sea una persona superficial, simplemente que yo una vez tuve una cita con un chico y la verdad llevaba una bolsa que era clon, no era original. Entonces el chico me vio súper feo, como si yo no valiera. Entonces para mí fue muy doloroso porque me hizo sentir que yo no era nada. Desde ese momento dije, nadie me va a volver a hacer sentir mal y pues empecé a rentar bolsas para que vieran que yo tenía otro tipo de nivel y que me sentía bien con una bolsa de marca original. Entonces, para que también sepa que yo pues valgo eso y que merezco lo mejor. Fue por ese motivo. Javi, esto no tiene nada que ver con el programa, pero nadie vale una bolsa. Sí. Tú vales mucho más que una bolsa. Y eso no te lo puede hacer sentir nadie. Y eso te lo digo con todo el cariño del Gracias. mundo. Ahora sí, todos los viernes contrato me gusta. Todos los viernes contrato un hombre para que me baile. Me da mucha curiosidad. A mí me da mucha curiosidad. Cuéntame, por favor. Mira, Ceci, yo creo que si los hombres los hacen, ¿por qué nosotras las mujeres no podemos hacerlo? ¡Obvio! Estoy totalmente de acuerdo contigo. Total y absolutamente. Aparte, no estoy haciendo nada malo, solo es ¿No? un baile, es divertirse. Y ya. ¿Pero solo el baile o...? Nada más, es probete, no llenete, Ceci, nada más. Hablo con mis partes íntimas. ¿Cómo se llama tu parte íntima? Le puse Johnny. Johnny. ¿Y entonces qué le dices a Johnny? Pues le digo cómo me fue en el día, cómo me siento. Pero, por ejemplo, llegas y ¿qué? Vas, o sea, te acuestas, te cambias o qué haces para tener una relación No, de... como en las noches. En las Ok. noches, cuando vamos a dormir, le hablo. Y así le cuentas cómo te fue. Sí, cómo me siento, es como que siento que conecto conmigo misma. Entonces, como que siento que me ayuda a conectar con mi intuición. Y es mi mejor amiga, mi mejor confidente. ¿Tú, Ricardo, qué opinas de todo esto? Pues que ambas son mujeres seguras, Sí. que ambas son mujeres fuertes y que pues se sienten en la posibilidad de poder plantarse y decir quiero esto. Son diferentes. Son muy distintas. Son muy distintas. Ooh, 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 ooh.